Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Abrimos una nueva página, un nuevo capítulo de nuestra crónica del señorío de los Luna Cornago y lo hacemos con esta música. Se trata del órgano de la iglesia de Igea, ese instrumento musical que sigue sonando y lo hace así. Y como es habitual en esta crónica no sería nada sin su cronista, Angelines Mercader. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Y no hemos empezado con música de órgano por casualidad, por azar, sino que hoy nos vamos a centrar, ¿no?, en estos instrumentos y en este patrimonio musical que también tenemos en nuestra tierra. Exacto. Hoy vamos a hablar de los órganos que tenemos en la iglesia, en las iglesias de la Alhama Linares. El órgano es uno de los instrumentos más antiguos que se usan en la música clásica europea. Su origen está en Grecia, en el siglo III antes de Cristo. Se ideó un instrumento llamado hidráulis que funcionaba con agua. Se le suministraba con unos fuelles aire a ese agua a través de unos tubos y entonces pues se aprovechaba para tocar con esa presión de aire. Porque sí que podemos decir que claro, que el origen del órgano está en ese siglo III antes de Cristo en Grecia, pero que ha cambiado mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, agua ya no llevan. Exactamente. Hasta el siglo XII se emplearon dos sistemas, tanto el de agua como el de fuelles con aire, ¿no? Y entonces había personas que estaban presionando los fuelles y entonces pues sonaba el órgano. Eso era un poco complicado. En el siglo XIII ya simplemente funciona con los fuelles. En el siglo XV se van haciendo los órganos más grandes, van aumentando. En el XVI se les dota de la caja del órgano, lo que conocemos como el mueble. Después se les va introduciendo los pedales y después finalmente en el siglo XVII se le introduce lo que se le llama la caja de ecos, que permite hacer otros efectos sonoros de cercanía, lejanía, y ya pues en el siglo XX pues ya se incorporan los motores a los fuelles y ya no necesita estar una persona físicamente allí alimentando el aire. Y además hablamos de los órganos que cuando uno va a una iglesia, ¿no?, o cuando pues uno piensa en una catedral, en un templo, es habitual, ¿no?, detenerse en el órgano, quedarse mirando todos esos tubos y un poco es un instrumento que a veces cuesta hasta entender cómo funciona, ¿no? Exactamente, es un instrumento tan sumamente grandioso, tan enorme y te llena tanto esa música que nos fijamos en él. Quería preguntarte, Angelines, ¿en La Rioja hemos hecho órganos o era algo que comprábamos de fuera? En La Rioja se han hecho órganos y muy importantes. Estos órganos, había una familia de maestros organeros entre el año 1750 y 1810, que era la familia San Juan. Esta familia monopolizó la construcción de órganos de nueva factura, sobre todo en este caso los que he estado estudiando, que son los de la comarca de Cervera. Entonces, pues esta familia estaba compuesta por Francisco Antonio, que era el padre, y Esteban y Manuel, de San Juan, era su apellido. Entonces estuvieron haciendo estos trabajos hasta el año 1806. Hubo otros maestros, que fue el maestro alemán, por ejemplo, que estuvo trabajando en Cervera del Río Alhama, y otras escuelas, como por ejemplo la escuela de los Montunus, que procedían de Francia y se afincaron en Navarra y también se disputarán el oficio entre ellos, ¿no? La diferencia entre ellos, por ejemplo, los de San Juan, decían que las modernidades de los Monturus solo servían en sus registros para incautos y gentes de poca experiencia inocentes, ¿no? Tenían bastante rivalidad entre unos y otros. Claro, cada uno de ellos, ¿cuál era la diferencia? De que unos defendían que los registros pues fueran de una sonoridad distinta a los otros, o sea, no sé, a lo mejor los profanos no nos enteramos mucho de estas cosas, pero vamos, que hay bastante diferencia entre unos y otros.
Pues vamos a repasar algunos de los datos que conocemos de los órganos de las iglesias de la comarca de la Dama Linares. Nos vamos hasta Cervera. ¿Qué podemos decir del órgano de Cervera? Pues el primer órgano de Cervera se construyó en el año 1589 por Andrés Alamán. Se ignora dónde estuvo situado dentro de la iglesia de Santa Ana, ¿no? Porque después de 120 años los parroquianos decidieron sustituirlo y finalmente pues vino Josep Mañeru, que era de la localidad navarra de Lerín, y construyó el nuevo órgano. Lo trajeron a Cervera desde Lerín con 16 caballerías mayores. Madre mía. O sea que pesaba el bicho. De este órgano actualmente solo se conserva la caja y parte de la tubería, ¿vale? En 1933 se hizo una reforma por la Casa Menzúa, se le introdujo el motor eléctrico y fue modificado varias veces a lo largo de estos siglos desde su construcción. Actualmente solo suenan unos 300 tubos, la verdad que está un poquito escaso, ¿no? Se le eliminaron cosas, pues porque bueno, la moda de la época pues lo pedía en aquel momento, quitar ciertos registros, ciertas tuberías. Bueno, en el año 1992 el párroco de Santa Ana, ante las deficiencias que presentaba, pues se decide poner en contacto con los hermanos Alejandro y Agustín Usabiaga, y entonces pues lo restauraron para que pudiera seguir sonando bien. El último organista por oposición fue don Domingo de Guzmán y Gómez, le llamaban el tío Guzmán. Después se fueron sustituyendo dos hermanas, Pilar y Castora, también Pérez Coloma, que estuvieron hasta el año 1994. Y actualmente lo tocan Juan José González González, al que agradezco su colaboración y amabilidad pues por todos los datos que me dio, y José Pérez Hernández, ¿no? Entonces, pues bueno, este órgano funciona a día de hoy. Bueno, pues es una buena noticia que funcione, que todavía haya vecinos que lo toquen, que lo hagan de manera voluntaria y que podamos conocer su historia. Nos vamos de Cervera, dejamos atrás esta localidad para marcharnos hasta Cornago. Pues el órgano de Cornago aparece en 1610 en los registros de la parroquia. Después, en el año 1797, a requerimiento del Cabildo, se le encarga a los San Juan, a Manuel San Juan, que visite el órgano de la parroquia pues con el fin de ver cómo está el órgano, y finalmente desecharon el órgano viejo y construyeron uno de nueva planta. En el año 1919 hubo una intervención de los organeros Cortí, padre e hijo, que eran dos, y mermaron las posibilidades del instrumento. El órgano se encuentra en una tribuna adosada al muro izquierdo de la nave, está compuesto de una consola con 49 notas. La caja es de madera policromada, el fuelle está situado en un cuarto habilitado detrás de la caja del órgano, que posteriormente pues también se le dotó de motor. Se halla en buen estado, tanto los tiradores como los listones están bien. El secreto es cromático, que hay una diferencia entre cromático y diatónico, pero vamos, todos los que tenemos ahora mismo son cromáticos. El uso no está utilizado. Me comentó el párroco que el órgano funciona, que estaría desafinado, pero que como no tenemos organero tampoco que lo pueda tocar, pues el pobre está en silencio. Bueno, a la espera. Es curioso también cómo de algunos órganos, justo de Cornago no, pero del Cervera, por ejemplo, podemos escuchar cómo suenan, pero también, no sé, a mí me da curiosidad, ¿no?, de cómo sonarían en su origen, cuando tenían todos esos tubos, cuando esos tubos no estaban anulados, si el sonido sería muy distinto, ¿no? Exactamente, esa curiosidad que solamente se podría conseguir si pudiera funcionar por completo, ¿no? Pero claro, las restauraciones son carísimas, entonces son cosas que no se pueden asumir. Pues seguimos visitando municipios, nos vamos a Valdeperillo y también a Muro de Aguas. Pues en Valdeperillo tenemos un pequeño órgano que es un armonio,
y lo trajo a la localidad en el año 1957 uno de los párrocos, Enrique Gutiérrez Cristóbal. Este párroco, la verdad es que hizo muchas novedades y muchas cosas en Valdeperillo. Lo tocaba él mismo. En tiempos recientes pues lo ha estado tocando Pili Martínez Jiménez y Meli Jiménez. Ahora mismo pues la verdad es que no lo toca nadie por falta de manos, ¿no? Porque ellas no pueden venir. Y el órgano de Muro de Aguas fue construido en el año 1798 por el maestro también Manuel de San Juan. La caja es de madera policromada y dorados. El fuelle está en un cuarto situado en la parte posterior. Son dos fuelles, el de Muro. En el teclado se conserva la totalidad, pero está muy desajustado en su conjunto. La caja tiene carcoma, entonces pues los tiradores aparecen en buenas condiciones, pero en fin, se conserva más o menos el 85% de la tubería, pero está inutilizado. Este sí que tendría que tener una reforma seria. Bueno, pues seguimos y llegamos al sonido que escuchábamos al inicio de la sección, el órgano de Igea. El órgano de Igea está fechado en el año 1637. Este es el primer dato que aparece que hay órgano en Igea. En 1700, José Ripa es el primer maestro organero documentado en los libros de fábrica para la construcción de su órgano. Tras una breve intervención de Antonio de la Fuente en 1723, el órgano es totalmente desmontado para proceder a su ubicación actual, en el emplazamiento que tiene, que lo hace también Manuel San Juan en el año 1799. En el año 1846, el organero Pedro Roques de Calahorra realiza un arreglo completo del órgano. En 1963 se procedió a la instalación del motor eléctrico y se compone pues, de la consola de ventana, un teclado manual de 49 notas, la caja es de madera policromada con la pintura original azul verdosa. Aquí voy a incidir que hicieron un rescate de la pintura, porque es que en un momento determinado pues se les ocurrió ponerle un barniz oscuro como para hacer juego a la sillería del coro y taparon absolutamente todo el color. Tiene un color precioso, de color verdes y colores dorados que destaca muchísimo. Los motivos son motivos florales, tiene en su coronación un escudo flanqueado por grabados representando a uvas. El fuelle está situado en la parte posterior del órgano. El teclado está en muy buen estado, los registros se encuentran en muy buen estado, el secreto es cromático como todos, la tubería se conserva alrededor del 95% y el uso es normalmente en el culto de la misa dominical. Debo de decir que este año concretamente se hará un concierto de este órgano dentro del ciclo de órganos de La Rioja, junio o julio más o menos, no sé la fecha exacta. Actualmente lo tocan Javier Sáez de Guinoa e Isidoro Erce, a quien le agradezco muchísimo todos los datos, todas las cosas que me ha contado de su órgano, que él toca maravillosamente. Finalmente, pues en 2009 hicieron otra reforma que la hizo el joven Rubén Pérez Iracheta del Taller Diocesano de Organería de Santo Domingo de la Calzada. Como anécdota voy a contar que Javier Sáez de Guinoa aprendió a tocar el teclado con su padre Mateo, el sacristán organero y campanero que hablamos en el programa pasado. Y aprendió también en los escolapios. Su padre Mateo Sáez aprendió a tocar el órgano en Grábalos, pasando por el camino del monte a clase desde Igea a Grábalos andando el hombre. A Javier hace unos años le detectaron una grave enfermedad y Javier se encomendó a la Virgen del Villar y prometió que si todo iba bien en su enfermedad y se recuperaba, él tocaría todos los años la novena de la Virgen. Lo ha cumplido hasta el año pasado, en que ya el pobre pues no lo pudo hacer. Entonces pues bueno, pero le agradecemos muchísimo esa voluntad y lo bien que lo ha hecho durante todos estos años. Claro que sí. Y por último, Angelines, ¿podemos dar alguna pincelada también del órgano que está situado en la Colegiata de San Miguel de Alfaro? Pues sí, ya finalizando, cuando el Linares se derrama sobre el Ebro,
siempre defenderemos que el Linares es el río mayor. Hablaremos sobre el órgano de la Colegiata de San Miguel de Alfaro. Lo construyeron los Monturus, este órgano, con 2 secretos, no uno, 2. No estaba partido, sino que eran diferenciados los 2. Lastimosamente, el órgano sirvió de retrete durante la restauración de la Colegiata antes de la exposición La Rioja Abierta. Por desgracia, solamente lo limpiaron, no lo llegaron a restaurar dicho órgano, y sería maravilloso que lo pudieran restaurar y que pudiera volver a sonar igual este instrumento. Bueno, pues curioso, que sirviese de retrete durante ese periodo, pero bueno, cosas de la historia. Como siempre, Angelines Mercader, muchas gracias por habernos abierto una ventana a la comarca de la Lama Linares para seguir conociendo su historia, sus curiosidades, sus anécdotas, en este caso de unos instrumentos de algo tan curioso y particular como son los órganos de sus iglesias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Agradezco también a Isidoro Erce, como he dicho, a Juan José González, a María José Peñalba, la ayuda inestimable en la recopilación de datos que han hecho conmigo, y sobre todo quería dedicar este programa y su música a mi madre, recientemente fallecida, y pues que desde algún lugar ya habrá escuchado esta música. Y le mando un beso enorme. Seguro que sí, Angelines. Muchas gracias y mucha fuerza. Gracias. Hasta luego.